Bueno, pasó lo impensable. La extrema derecha está ganando impulso en España. El partido Vox se apuntó un triunfo en Andalucía con su presencia en el Parlamento y se convirtió en la llave que podría acabar con 36 años de gobierno socialista en la región. Vox se ha hecho camino con fuertes posturas anti-inmigración, su oposición a la independencia de Cataluña y sus llamados para que Gibraltar sea devuelto a España. ¿Qué significa este fenómeno para España y para el Partido Socialista? Lo conversamos con Miguel Rivera Quiñones, experto en política internacional y profesor del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Buen día, profesor. Muy buenos días. ¿Pasó lo impensable? ¿Era realmente impensable? Pues mire, yo no sé, yo creo realmente que si vemos esto en una perspectiva histórica, comprendemos también que el Partido Popular, ¿verdad? El Partido Popular es un partido sumamente grande en España que aglomeraba ciertos distintos sectores o distintos componentes de la derecha. Es importante recordar que después del fin de la dictadura y el régimen de Franco, esencialmente la naciente democracia lo que hereda es un Estado esencialmente franquista, con sus instituciones y el personal, esencialmente una continuidad del Estado anterior. Esto, ¿verdad?, en ciertos momentos históricos provoca un intento de golpe de Estado y la presencia siempre permanente dentro del PP, especialmente como formación política, de estos grupos de extrema derecha. No hay que recordar, ¿verdad?, que el presidente Aznar siempre se le asoció directamente de ser parte de la juventud falangista. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, esos componentes de ultraderecha yo creo que siempre habían existido dentro del PP, pero no habían tenido esa hegemonía o han tenido esa presencia que históricamente habían tenido durante la dictadura. Creo que Vox tenemos que verlo como también esa expresión de estos grupos que ya existían dentro de esta formación, pero que ahora decidieron perseguir políticamente su agenda separada del PP, especialmente ante la crisis que también el PP enfrenta con el avance de Ciudadanos. Y que lograron 2 escaños. Que es sumamente fuerte en una región que históricamente, como tú mencionas, la centro de izquierda ha sido dominante y donde, dicho sea de paso, es la región donde el Partido Comunista Español todavía reserva mayores fuerzas históricas políticas. Entonces es importante porque históricamente esto es una región que se ha identificado con la izquierda y no tanto con la derecha. Entonces, en ese sentido, esto puede ser indicativo de cómo se está pintando, por decirlo de alguna forma, el panorama político en España. Pero también hay no denuncias, pero análisis que indican que que fue muy poca gente a votar, que se quedó el 60% no acude a votar y que de hecho es la participación la segunda peor participación en la historia electoral de Andalucía. Sin duda, eso, por ejemplo, eso es totalmente indicativo de algo, no necesariamente significa que esto va a trazar la tendencia. Claro. Por ejemplo, inmediatamente ante la victoria electoral de estos 12 diputados, se dieron manifestaciones antifascistas en las principales ciudades andaluzas, yo creo que demostrando, ¿verdad?, esa posición colectiva que yo creo que se debe enfrentar este tipo de formación política. Sin embargo, no deja de ser importante que ante ese vacío de poca participación electoral, los que sí salieron a votar, los que sí apoyaron cierta formación, fueron estos grupos de ultraderecha, y yo creo que eso es bien importante en el referente nacional español por la importancia histórica que estos grupos han tenido y por la división histórica que existe en el Estado español, donde todavía hoy, de una forma o de la otra, las heridas de la guerra civil están muy presentes en la sociedad. Ahora, el Vox representa la parte xenófoba incluso de la nación, del país, totalmente anti-inmigración, los españoles primero, que no está mal, ¿verdad?, que uno busque la casa primero, pero incluso ellos son del discurso de eliminar legislación de género. Totalmente. ¿Qué significa esto? Inclusive, para darte un dato, uno de los principales candidatos es un ex juez, conocido popularmente en España por sus decisiones sumamente controvertibles en términos de asuntos de género. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, se afianza en esa perspectiva bien tradicional y conservadora, pro familia tradicional, anti equidad de género, homofóbicos y obviamente anti-inmigrantes. Y obviamente una proyección españolista, comprendiendo esto, la hegemonía, ¿verdad?, de Madrid dentro del Estado federal español. Ahora, ¿qué representa esto para el presidente español? El presidente español trató de cogerlo suave al principio, pero ya ayer estaba tuiteando que
que ante el triunfo del Vox iba a haber una lucha por la democracia y una defensa a la Constitución sobre el miedo. Bueno, es bien importante, ¿verdad? Porque nuevamente en España hay una tradición muy pesada, muy presente sobre grupos, ¿verdad?, de franquistas o de ultraderecha, y obviamente esas heridas de lo que sucedió después de la guerra civil todavía yo creo que siguen muy presentes en la sociedad española de una forma directa o indirecta. Entonces no me resulta sorprendente que el representante del gobierno constitucional vaya a responder en esa dirección. Ahora bien, en esta primera reacción quizás esa sea la política. Sin embargo, cuando venga el tema de la independencia de Cataluña, de las autonomías regionales y de reclamar la centralidad del Estado español único e indivisible, veremos entonces si ese mismo gobierno ataca, ¿verdad?, o se posiciona un poco en contención con Vox, o quizás se transforma Vox entonces en un aliado natural dentro de este contexto. Ahora, aprovecho que está aquí, que estamos hablando de España, para preguntarle sobre la visita de Sánchez a Cuba. Tuvo una visita después de 32 años. Bueno, obviamente Cuba está tratando de avanzar su agenda internacional, especialmente en el contexto de Trump, ¿verdad? Claro. Se habían logrado unos avances importantes que podrían tener una diferencia importante en términos del desarrollo económico de Cuba bajo el gobierno de Obama. Eso se ha lacerado obviamente bajo el gobierno de Donald Trump, pero Cuba ha seguido alimentando o avanzando su política exterior en aquellos sectores de la Unión Europea que todavía en cierta forma sienten que deben seguir, de la dirección en Cuba debe ser hacia la apertura y hacer básicamente el intercambio principalmente económico bilateral. Así que en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que ubicarlo desde ese contexto. Empresas españolas son sumamente importantes en la economía cubana, especialmente en el complejo hotelero. Fueron los primeros que abrieron el mercado en Cuba, así que hay unas relaciones bilaterales fuera básicamente, posiblemente de uno de los principales socios comerciales europeos, sin duda de Cuba, debe ser España. Entonces en ese sentido, ¿verdad?, hace bastante sentido que Cuba trate de avanzar en esa dirección, y por el otro lado, que el gobierno español trate de hacer gestiones en esa misma dirección. Muchas gracias, profesor. Siempre es un placer hablar de temas tan interesantes como usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Amigos, al regresar a Noticias 360, conozca qué tienen en común la neurociencia y el mercadeo, y siga enviándonos sus fotitos al Lente 360. Gracias por acompañarnos.